Sí, esto es, y arrancamos con más periodismo. Como recién hablábamos con Pablo y con Laura, nos estamos desviando o nos estamos entreteniendo con personajes claves de la política, sin duda, del gobierno, de la gestión, que son la vicepresidenta y el ministro de Economía, con todo lo que fue el Ministerio de Economía desde los últimos días, o desde mediados de junio hasta ahora. Y nos estamos olvidando que la Argentina tiene un presidente al que no lo estamos mirando, no lo estamos analizando y prácticamente, hoy por hoy, no está cargando como ninguna culpa. Recién lo decía Pablo y también lo comentamos con Laura. Está cómodo en ese lugar. ¿Y cuál es ese lugar? ¿Cuál es el lugar que la Argentina le ha dado a un presidente peronista, casi impensado, ¿no? Un presidente peronista puesto para actos protocolares y no realmente dirigiendo? El presidente, discutimos en la producción si poner esta foto o no, porque yo decía, pongámosla, y me decían, bueno, pero es muy fuerte. Pero la verdad que el que se durmió fue él, no yo. Un presidente que no tiene prácticamente gestión, que debería estar descansado para lo poco que hace, se duerme ni más ni menos que en una asunción presidencial, donde lo está mirando ya no solo la Argentina, sino toda América. Esto salió y los primeros que los dieron fueron los medios colombianos, que obviamente estaban cubriendo la asunción del nuevo presidente de Colombia, a donde había concurrido Alberto Fernández con una comitiva que no se entendió muy bien qué era. Pero lo cierto es que la Argentina hoy tiene un presidente que es Alberto Fernández. Y nosotros nos preguntamos, y todas las preguntas que nos hacemos respecto de lo que hace Massa, de lo que deja de hacer, de si puede poner un funcionario, de si no, de por qué le dicen que no es funcionario, todas las analizamos mirando hacia la vicepresidenta. Y si el problema es el presidente, si el problema realmente es que el presidente tiene una forma de gestionar que genera, que fagocita muchas iniciativas, o así, digamos, de gestionar, por no decir de no gestionar, pero digo que fagocita todas las iniciativas, si eso sucede, y hagamos memoria apenas, no tan atrás, unos meses, unos 8 meses, la llegada de Mansur al ministerio, en realidad a la jefatura de gabinete, al gabinete, llegó, digamos, como el enviado de gran parte de los gobernadores para decirle a Alberto Fernández, hemos reaccionado después de lo que fue la derrota de las elecciones intermedias. La impronta, me acuerdo yo, todos los periodistas se acuerdan, porque a la mañana temprano Mansur decidía hacer todo tipo de reuniones, reuniones de gabinete y mostrarse ejecutivo. ¿Cuánto duró esa impronta? ¿Y por qué no duró? ¿No duró por Mansur? ¿No duró por Cristina Kirchner? ¿O no duró por Alberto Fernández? Me parece que estamos obviando en el análisis una figura central que es ni más ni menos que el presidente de la Nación, que no logra establecer una mística dentro del gabinete para que los ministros salgan a comerse la cancha. Ayer una nota de Maya Hastelblatt, una compañera nuestra del diario, decía un poco que los ministros estaban tratando o los estaban impulsando a que empiecen a salir, a despertarse de una larga siesta. Uno lo escucha al presidente, ¿y por qué no lo escuchamos? Sí, vamos a escucharlo ahora hablando ayer respecto de la política argentina, de lo que él tiene que gestionar. Escuchémoslo como habla el presidente de la Argentina que dirige. Pero quiero que sepa cada argentino y cada argentina que es uno de los problemas que más preocupa al presidente de la República. El presidente de la República quiere que los salarios le ganen a la inflación. Quieren que de una vez por todas los precios se contengan. Quiere que de una vez por todas los especuladores desaparezcan de la escena. El presidente de la Nación es él, ¿no? Pareciera esos jugadores de fútbol que hablan en tercera persona de ellos mismos. El presidente de la Nación es él, no es un comentarista. Es verdad que tomó la Argentina con un 54% de inflación, como dijo, pero también es verdad que en aquel momento el dólar estaba mucho más libre, si bien se terminó con un cepo y con una restricción. Se hizo una devaluación a propósito de que el gobierno de Macri no pudo ganar las elecciones intermedias y el mercado interpretó que el kirchnerismo iba a ser de tal o cual forma y hubo que devaluar de 40 a 60 pesos. Pero además hace ya
2 años y medio que gobierna. ¿Qué medidas ha tomado el presidente? Ya no la vicepresidenta, ni su gente, ni la cámpora, ni la gente que puso en las principales cajas del gobierno, sino él. ¿Qué medida ha tomado y qué medida ha impuesto para combatir la inflación, que él dice que es el principal problema que lo preocupa? ¿Qué quedan para los demás problemas? Si con la inflación todavía no hemos podido ver una sola medida prácticamente en 2 años y medio. Estaba hablando en ese momento, inaugurando un mercado en Lomas de Zamora. Este gobierno, el gobierno anterior y obviamente el gobierno de Cristina Kirchner se la pasaron inaugurando mercados en lugares con precios que teóricamente iban a ser controlados. Son iniciativas efímeras. Una persona que vive a 20 cuadras ya no tiene acceso, y que no tiene auto, ya no tiene acceso a ese centro de abastecimiento, que al inicio seguramente hace bien los deberes. ¿Qué sucede con la Argentina y con este presidente? La Argentina pasó de un entusiasmo con el presidente, que fue al inicio incluso también impulsado por lo que fue aquella pandemia y un gobierno poniéndose a cargo. En el momento donde estuvo la luna de miel, era un gobierno que estaba presente y que los argentinos interpretaban que se estaba ocupando del problema más urgente, que en ese momento era la pandemia. Y la interpretación y ese pico de imagen positiva que tuvo Alberto Fernández tuvo que ver con eso, con que la sociedad encontró en él una herramienta, o por lo menos en aquel gobierno, en esa convocatoria amplia, una herramienta para ir contra el principal problema que tenía la Argentina entonces, que era la pandemia, que era el COVID y que eran las muertes como amenaza a cada uno de nosotros. Eso después se fue. Y ahora la Argentina está inmersa en una cantidad de problemas, claramente en la inflación, pero también la corrupción, también la inseguridad aparece en la educación. Y el presidente no es una herramienta válida para ir a fondo contra esos problemas. Hoy hablaba con un analista político y me decía, las sociedades toman una herramienta y la usan. Y hay un momento donde la dejan. Ahora, ¿qué herramienta hoy, para qué se necesita Alberto Fernández? ¿Para qué lo necesita hoy la política? Pareciera que la política puede prescindir ni más ni menos de que el presidente. Ahora bien, la pregunta es, ¿y si a Massa le pasa lo mismo que a Mansur? Mansur llegó con una impronta similar, también a renovar un gabinete que estaba, o un gobierno que estaba en una crisis tremenda después de la derrota y después de la renuncia masiva de toda la cámpora del gobierno. No nos olvidemos que hace 8 meses hubo una crisis política similar a la que vivimos en estos días. Y Mansur llegó con la impronta de los gobernadores a resolver y a reunirse a las 7 de la mañana con los ministros y a poner gestión. ¿Y fue Cristina Kirchner o fue Alberto Fernández el que deglutió toda esa iniciativa? Hoy alguien me decía, Massa era superministro, arrancó como superministro. Hace 10 días, menos, 6 días que asumió, 10 que fue nombrado, y ya es ministro. ¿Y qué va a hacer de acá a 2 o 3 meses? Cuando empiecen a llegar esas facturas, por ejemplo, al otro lado de ese círculo rojo que lo conoce y que sabe más o menos cómo piensa y cómo actúa. Por eso digo, me parece importante que volvamos a poner la mirada en el presidente, porque es posible que el presidente esté siendo el primer responsable de que la Argentina esté quieta, de que la gestión esté absolutamente cancelada, de que los ministros duerman la siesta y que además esas improntas de cambiar las cosas terminen rápidamente. Ojo que la sociedad ya de aquel entusiasmo pasó a la bronca y que de la bronca pasó a la tristeza. Y no sabemos, realmente no sabemos, es una incógnita que tenemos, ojalá alguien encuentre respuesta, cómo puede salir una sociedad de la tristeza. Porque lo que hoy hay es realmente tristeza, ya no es ni siquiera bronca, pero queda 1 año y medio. ¿Cómo se puede convivir con la tristeza? Es uno de los grandes interrogantes. A propósito